Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer sobre matrices. Y los integrantes son Jan Alcántara, Jordan Delgado, Gustavo Sánchez. A continuación, expondré sobre operaciones con matrices. 1.1. Adición de matrices. Sean las matrices A y B, la suma A más B de las matrices A y B de orden M por N es otra matriz de orden M por N, llamada matriz suma. El ejemplo que se muestra está ahí. Sea C la suma de la matriz A más la matriz B, como se muestra. Siguiente diapositiva, por favor. En el ejemplo 2, vemos la matriz A y B y cómo multiplicando la matriz A por 2 y la matriz B por 3, lo restamos, nos da otra nueva matriz de orden 2 por 3. Siguiente diapositiva. Tenemos los teoremas siguientes. Sean las matrices A, B y C del mismo orden y RS escalares. Tenemos los teoremas propiedades ahí. La suma A más B es igual a decir B más A. Tenemos la asociativa, la distributiva, neutro, el inverso y los productos escalares. 1.2. Multiplicación de matrices. Multiplicación de un escalar por una matriz. Sea la matriz A y J y un escalar K. Entonces K por A se denota de esa forma. En el ejemplo 1, vemos cómo la matriz A multiplicado por un escalar de número 6 me da esa siguiente matriz. Siguiente diapositiva. Ahora veremos la multiplicación de una matriz fila por una matriz columna. Sea la matriz A de fila A11, A12, A13. Matriz fila de orden 1 por P. Y la matriz columna B. El producto de A por B es otra matriz C de orden 1 por 1. Tal que C es igual a A por B, como se muestra en la figura. Siguiente diapositiva. Es decir, la matriz C se puede representar como sumatoria de A1K, BK1, de K1 hasta el P. Multiplicación de dos matrices. Definición. Sean dos matrices A y J de orden M por P y B y J de orden P por N. Entonces, el producto de multiplicar las matrices A por B está en otra matriz, que es A por B es igual a C de orden M por N. En los ejemplos vemos cómo se obtienen multiplicar matrices de diferente orden. Siguiente diapositiva. Teorema 2. Producto de matrices. Ley distributiva izquierda. Tenemos la ley distributiva derecha. Productos escalares de matrices. Identidad para la multiplicación de matrices. En el ejemplo F tenemos que A por B es igual a 0. No implica que A sea 0 o que B sea 0. En el ejemplo G vemos que A por B es igual a A por C. Esto no implica que B sea igual a C. En los ejemplos 1, 2 y 3 vemos cómo se demuestran esos teoremas. Siguiente diapositiva. Definición. 1. Si A por B es igual a B por A, se dice que las matrices A por B son matrices conmutables. Como en el ejemplo número 2. Si A por B es igual a menos B por A, se dice que las matrices A y B son matrices anticonmutables. Ahora veremos lo que es la traza de una matriz. Dada una matriz cuadrada, se llama traza a la suma de los elementos de la diagonal principal y se denota por traza, así. Traza de A es igual a sumatoria de A y I, de I1 hasta el N. Los ejemplos 1 y 2 demuestran cómo se obtiene la traza. Teorema. Sean las matrices cuadradas A y B y un escalar delta,
En los teoremas 1, 2 y 3 vemos como la traza de la suma es igual a la traza de A más menos la traza de B. La traza de una escalar por la matriz A es igual a al escalar por la traza de A. Y la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Siguiente diapositiva. Transpuesta de una matriz. Sea A una matriz A y J de orden M por N, se llama transpuesta a la matriz denotada por A sub T. En los ejemplos vemos el 1 y 2 cómo se obtiene la matriz transpuesta. Teorema. A más menos B a la transpuesta es igual a transpuesta más menos B transpuesta. Teorema 2. A transpuesta a la transpuesta es la misma matriz. Y así el ejemplo 3 y 4. Siguiente diapositiva. Matriz inversa. Sean A y B dos matrices cuadradas de orden n, tales que el A por B es igual al B por A, y esto es igual a la matriz identidad. Entonces se dice que B es la matriz inversa de A, y se denota así. B igual a A inversa. O también se dice que la A es la matriz inversa de B, y se denota de A igual a B inversa. En el esquema se ve cómo es su representación. Tenemos el ejemplo de cómo obtener la inversa de una matriz de A y de B. Teorema. Una matriz cuadrada tiene inversa si y solo si es una matriz no singular. ¿Qué quiere decir? Que su determinante debe ser diferente de cero. En tal caso se dice que la matriz es invertible. Siguiente diapositiva. ¿Cómo tenemos la inversa de una matriz? 2.1. Matriz de cofactores. Sea la matriz A y esa matriz A es el cofactor del elemento A y J. Entonces la matriz B que se muestra es la matriz de cofactores. 2.2. Adjunta de una matriz. A la transpuesta de la matriz de cofactores se le llama adjunta de la matriz A. En el ejemplo 1 vemos una matriz A de orden 2 por 2 y cómo se obtiene la adjunta de A. En el ejemplo 2 vemos una matriz A también de orden 3 por 3 y cómo se obtiene su adjunta por cofactores. Teorema. Sea A una matriz invertible, entonces la matriz inversa está dada por la inversa de A es igual a la adjunta de A entre determinante de A. En el ejemplo 3 vemos cómo hallamos la matriz inversa de orden 2 por 2. Nota. Sea la matriz A tal que A por D es igual a diferente de B por C. Y se denota como está ahí en el gráfico. Siguiente diapositiva. En el ejemplo 4 vemos cómo hallamos la inversa de la matriz de orden 3 por 3. Teorema. Sean A y B matrices cuadradas no singulares. 1. La inversa de A por B es igual a la inversa de B por la inversa de A. La inversa de la inversa es igual a la misma matriz A. Y lambda por A a la inversa es igual a lambda a la inversa por A a la inversa. Siguiente diapositiva. Por último, veremos el método de Gauss-Jordan. Consiste en obtener la matriz inversa de una matriz cuadrada no singular mediante operaciones elementales por filas siguiendo el esquema. La matriz A y la matriz identidad. Por operaciones elementales se hace un cambio y sería la matriz identidad y la matriz B. Denotada A inversa es igual a la matriz B. Tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 2, cómo se podrían representar el método de Gauss. Ahora le doy paso a mi compañero Jordan, que expondrá el siguiente punto. Bueno, a continuación expondré sobre la factorización LU de matrices, en donde A es igual a L por 1.
Bien, partamos por la definición. Definimos la factorización LU de una matriz M por N como encontrar dos matrices L y U, donde L es una matriz triangular inferior de M por M con números 1 en la diagonal y U es una forma escalonada de M por N de A, tales que A es igual a LU. Y entonces veamos un ejemplo. Nos piden encontrar la factorización LU de esta matriz, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es reducirla a su forma escalonada. Ya, entonces primero a la fila 2 le restamos 2 veces la fila 1, que es lo mismo que hacerle esa misma operación a la matriz de identidad y multiplicarla por A. Entonces acá nos queda E1, que sería la matriz de identidad restándole a la fila 2 dos veces la fila 1 y multiplicarla por A. Y nos queda así, ¿no? E1 por A nos quedaría esta matriz. Después, a la fila 3 le restamos 3 veces la fila 1, que sería lo mismo que hacerle esa operación a la matriz de identidad, que nos quedaría E sub 2, perdón, por E sub 1A. Y eso nos quedaría así, ¿no? E sub 2 por E sub 1 por A igual a esta matriz, que ya sería la matriz escalonada. Entonces multiplicamos por la inversa de E sub 2 por E sub 1 a ambos lados y nos quedaría así. En donde la matriz escalonada que nos había quedado es U y E sub 2 y la inversa de E sub 2 por la inversa de E sub 1 sería L, ¿no? Y ya bueno, sabemos ya calcular la inversa de E sub 2 y E sub 1 ya es más sencillo porque son matrices triangulares, ¿no? Y la multiplicación sería L. Entonces A nos quedaría como el producto de la inversa de E sub 2 por la inversa de E sub 1, que le llamamos L, y por la matriz escalonada, que es 1. Muy bien. Entonces veamos un método práctico, ¿no? Ya. El método consiste en reducir la matriz a su forma escalonada y para hallar L debemos señalar los elementos pivote de cada fila. El primer elemento pivote se marca desde el principio y a su columna pivote la dividiremos entre el elemento pivote de dicha fila. Luego, para marcar el segundo elemento pivote, necesitamos llenar de ceros la parte inferior de la anterior columna pivote. Y después de eso ya podremos marcarla y dividir a esa columna por el elemento pivote de dicha columna, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ya acá tenemos, por ejemplo, esta matriz, que la hemos reducido. Y primero, a ver, primero marcamos la primera columna desde el principio, ¿no? Y nos damos cuenta que el elemento pivote de dicha columna es el 2. Así que a esa columna la dividimos entre 2 y nos queda así, ¿no? 1, 2 y 3. Después nos damos cuenta que la segunda columna pivote empieza por -4 y entonces dividimos por -4 esa columna y nos queda 1 y 0. Y por último la tercera columna la dividimos entre 8 nomás y nos queda 1. Entonces para formar L simplemente es unir esas tres en una matriz con puros unos en la diagonal, ¿no? Por tanto L quedaría de la siguiente forma, ¿no? Así, es la unión de esas tres columnas. Y U sería simplemente la matriz escalonada que nos ha quedado. Entonces, ya. ¿Cuál es la utilidad de la factorización LU? Bueno, se utiliza con mucha frecuencia en problemas de negocios para cálculos de sistemas sucesivos de sistemas sucesivos que tienen una misma matriz de coeficientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde A
siempre viene a ser la misma matriz de coeficientes, ¿no? Y tenemos distintos B sub 1, B sub 2 y así. Otra de las ventajas de utilizar esta factorización sería la facilidad con la que podemos resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Ya que L y U son matrices triangulares y es más sencillo resolver el sistema. El procedimiento sería el siguiente, ¿no? Si tenemos un sistema AX igual a B, factorizando nos quedaría A factorizado sería L por 1. Entonces, nos quedaría L por U por X igual a B. Pero hacemos un cambio de variable. A U por X lo convertimos a Y, ¿no? Nos quedaría así. L por Y igual a B. Entonces, resolvemos ese sistema y nos quedarían las soluciones de Y, ¿no? Resolvemos ese sistema y nos quedan las soluciones de Y. Entonces, pero sabemos que Y es igual a U por X. Entonces, ya simplemente resolvemos ese sistema que nos queda y todo el sistema quedaría resuelto. Ya, entonces, por último, veamos un ejercicio. Nos piden factorizar la siguiente matriz. Entonces, hacemos el método práctico que habíamos visto, ¿no? Simplemente reducimos y acá se ve el procedimiento, ¿no? La primera matriz, la primera columna, pivote, la dividimos entre 2. La segunda columna pivote la dividimos entre 3. Y la tercera columna pivote la dividimos entre 5. Entonces ya, U simplemente es la matriz escalonada, pero L sería la división de la primera columna pivote entre 2, que nos queda acá, 1, 3, 1, 2 y menos 3. Después la segunda sería la división de la segunda columna pivote entre 3. Nos quedaría 1, menos 1, 2 y menos 1. Y la tercera columna la dividimos entre 5. Nos quedaría 1, menos 1 y 2. Y lo demás simplemente se rellena con unos en la diagonal y con ceros. Y así quedaría factorizado, ¿no? Ya, muchas gracias. Y ahora a continuación expondrá mi compañero Gustavo. Entonces, para continuar el capítulo de matrices, en la parte de matrices particionadas, primero empezamos definiendo qué es una submatriz, que es una matriz cualquiera que resulte de suprimir alguna fila o columna, o puede ser ambas de una matriz original. Entonces consideramos matrices S, que son submatrices de la matriz A, que bueno, se podría mostrar. Entonces, nuestra matriz S1 resulta de suprimir la fila 2 y la columna 3, y la otra submatriz es que resulta de suprimir la fila 3 y la columna 1 y 4. Ya. Entonces tenemos una matriz de orden M por N que se puede particionar usando cualquier tipo de rectas horizontales o verticales. Entonces, bueno, en este ejemplo tenemos las dos rectas verticales y una horizontal, y podemos hacer la notación siguiente. La matriz A es igual a A sub 1, A sub 2, A sub 3, y en la fila 2 A sub 2, 1, A sub 2, 2 y A sub 2, 3. Entonces tenemos nuestra notación de A sub 1, que lo podemos ver en la matriz inicial, el A sub 1, 2, el A sub 1, 3, el 2, 1, el 2, 2 y el 2, 3, como se presenta al inicio. Entonces, la principal utilidad de esto, de la partición de matrices, es cuando se tiene una matriz de orden muy alto, o sea, números muy elevados, y se pueden particionar de manera muy conveniente para tener una matriz de menor orden. Entonces, en este caso tenemos las matrices particionadas de orden M por N, y la matriz B, que también es que tiene de orden M por N. Entonces, nuestro teorema número 1 se enfoca más que todo en la operación suma, que se opera como si tuviéramos una matriz normal, dos matrices normales, pero tienen que tener el mismo orden. Eso es muy importante. Entonces nuestra suma vendría a ser el A1 sub 1 más B1 sub 1, y así llenando todos los espacios correspondientes como si tuviera sido una suma de matrices simple.
En el teorema número 2 habla sobre el producto de matrices. Acá también tiene que cumplir una propiedad. La matriz A y la matriz B están particionadas como se puede observar en la premisa, y nuestro producto simplemente va a ser el producto de ambas matrices multiplicadas individualmente. La condición debe ser que las columnas del bloque A tienen que ser igual al número de filas del bloque B. Si no se cumple esa condición, no se va a poder multiplicar, así igual como serían las matrices simples. Y donde tenemos la notación final, donde el C y J es igual a la suma del producto de los elementos de cada uno. Y nuestro 3, el teorema 3 es el más simple, que vendría a ser la multiplicación por un escalar. Simplemente cuando tienes un número escalar, un número cualquiera, a una matriz inicial que lo tenemos en el teorema número 1, simplemente resulta de multiplicar escalar a cada una de las submatrices particionadas que tienes en la matriz inicial. Y obviamente, como cada uno queda multiplicado por esa constante, simplemente se multiplicaría con cada una de las matrices entrando a cada uno de los elementos de las submatrices. Muchas gracias.